Esto no es una entrevista, con Sara Vendrés. El invitado que hoy me acompaña me hace mucha ilusión, le admiro muchísimo, hombre del Renacimiento, actor, escritor, director, guionista. Me hacía mucha ilusión, nos conocimos hace unos años, justo cuando el COVID nos dejó volver al teatro. Su obra fue una de las primeras, bueno, fue la primera obra que tuve la oportunidad de volver a ver sobre las tablas, y a partir de ahí nos unimos. Hace poco tuve la suerte de disfrutarle en teatro y para mí me da mucha alegría, porque además también tiene esos momentos de que me da mucha alegría y mucho ánimo, palabras tuyas de apoyo para seguir adelante con este proyecto y con otros. Así que... Pues qué bien, sí. Muchas gracias. Juan Cabellido, bienvenido, y estoy muy contenta de tenerte en este sofá. Yo también. También te voy a decir una cosa, no es el sofá más cómodo en el que he estado, pero bueno, lo importante es estar aquí en tu compañía y charlar de lo que quieras. Qué guay, Juanca. Vamos cambiando cositas. También, si quieres sacar algún tema, pues lo sacamos. Antes de nada, bueno, estamos en plato 24, quien lo esté viendo por YouTube ya conoce el sofá. Cambiamos decorado, pero el sofá sigue, de Alessandra Massancay y Javier Taboada. Y yo quería preguntarte, antes de empezar esto, que sé que estás para arriba, para abajo, por eso te agradezco muchísimo que has recién llegado, y eso es así literal, acabas de llegar y estás aquí sentándote conmigo, regalándome tu tiempo. Pues te quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todavía estoy un poco despistado porque me he pasado, bueno, no exactamente jet lag, pero bueno, al final es estar, pues en este caso hemos estado 3 días fuera de casa, hemos estado en Elche, que seguimos con la gira de la madre, hemos estado en Elche, en Murcia y en Almansa, ayer domingo, y hemos vuelto, pues eso, por carretera hace un rato. Entonces todavía estás despistado con estas cosas de los climas diferentes, las ciudades diferentes, y bueno, sí. Al final es verdad que uno se acostumbra a esta forma de vivir, pero cuando tienes familia se convierte en algo también que a veces puede resultar un poco incómodo, ¿no? Yeah. O que te hace sentir que no estás todo lo que deberías estar, sobre todo teniendo hijos pequeños, como es mi caso. ¿Tienes 2? Tengo uno de 7 años. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? Enamorado. Sí, la verdad es que sí, parece que por mucho que se diga, o sea, es lógico, ¿no? Hay una relación tan animal y tan instintiva, pero es verdad que es un tipo de amor tan diferente a lo que uno puede haber sentido antes, que también la responsabilidad que uno adquiere con esa personita, pues te hace sentir también a veces que tu falta física pues es importante, ¿no? Entonces a veces, por eso te hablaba de la incomodidad que implica nuestro trabajo, que a veces nos lleva lejos de casa, y muchas veces, muchos días seguidos, pues se convierte en algo que también te come la cabeza, ¿no? Si estás estando lo suficiente a su lado o no. Pero bueno, al final hay que gestionarlo como uno buenamente puede, y se hace, ¿no? Claro, al final son ritmos, profesiones, ¿no? ¿Y él te ha ido a ver alguna vez al teatro o algo? Todavía muy chico. No. Bueno, si soy sincero, ha venido a ver los aplausos. Sí, ha entrado 2 veces, pero una vez abrían las puertas. No, perdona, me estoy equivocando. Estuvo en Valladolid hace 2 semanas y vio los 10 primeros minutos de la obra. Ahí me atreví, me tiré ahí un triple y dije, bueno, creo que no hay nada que él no pueda entender o que no pueda... también me equivoqué. Estaba haciendo la escena y de repente, bueno, son tonterías, ¿no? Pero es una cuestión de vocabulario que se utiliza en la función, que bueno, quizás no es el más apropiado para un niño. Y fue muy gracioso porque en el momento que yo estaba diciendo el texto me estaba dando cuenta, digo, mierda, está Bruno ahí en el palco sentado y está, bueno. Sí, en ese momento eras consciente de... Sí. Hostia.
Sí, porque precisamente Claro. le había dicho que no pasa nada, siéntate ahí 10 minutitos, y ves un rato, y no creo ni que se diera cuenta realmente, ¿no? Con lo cual sí, ya me ha visto en las tablas, porque cuando me ha visto en televisión alguna vez que yo le he llamado la atención diciéndome, mira, ¿ves quién está en la tele? Y me decía, sí, eres tú. Con un absoluto desinterés. Bueno, está bien porque también te bajan un poco a la tierra, ¿no? Qué guay. Bueno, Juanca, antes de seguir hablando y comenzar este recorrido, este viaje por el camino que que has ido construyendo y que has ido viviendo y seguir hablando también de esa relación que tienes con tu hijo, a mí me gusta siempre, antes de empezar, otorgaros un superpoder, que es el de la teletransportación. Como yo soy súper fan de los superhéroes, me veo con la libertad de daros un superpoder. Y entonces, esta conversación la vamos a trasladar a aquel lugar del mundo donde tú quieras, algún sitio que te dé tranquilidad, donde estés más cómodo, donde te apetezca relajarte, y nos ponemos a charlar ahí. Siempre digo que no hay presupuesto, ¿eh? O sea que podemos tirar la casa por la ventana. ¿Dónde vamos? Ah, pero lo tengo que decir. Sí, claro. Si no, yo no me sitúo. Wow. Es bueno, como dice Spiderman, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Este poder ahora me pone en un lugar de una gran responsabilidad porque tengo que elegir un lugar, solo uno. Solo uno. Solo un lugar También en el podemos mundo. medio construir uno si tú quieres, ¿eh? O uno más genérico. No, pues mira, lo hablábamos antes off the record, pues me iría, por ejemplo, a una playa de Cádiz. Zahora es un buen sitio. Pues mira, vámonos para allá. Aparte, yo necesito un poquito de calorcito, que he venido con el cambio de temperatura y estoy un poco... Mientras no haga levante, No, vamos para allá. Me hace mucha gracia porque en la primera temporada, incluso al principio con Cristina Gallego, como el sitio más recurrente, el sitio de que era Galicia, y está saliendo mucho Cádiz en esta segunda temporada. Estamos todos con Cádiz, así que son dos sitios mágicos, Galicia-Cádiz, opuestos, así que vámonos para allá. Y ahí, desde ¿Ya estamos? Estamos en Cádiz ya. ¿En un chiringuito te parece bien o hamacas? No, en la arena. En la arena, sin toalla ni nada, ¿verdad? Sin toalla. Sin toalla, pues ahí... Con los pies descalzos y que nos den las olitas. Oh, perfecto. Pues ahí, sin mucho movimiento y sin mucho alboroto, mirando aquí al mar, a mí me gustaría también hacer un viaje, a ver si te acuerdas, que sé que al final os pido como mucha concreción, pero bueno, es un poco genérico. Si te acuerdas de ese día en el que tú cruzaste por primera vez la escuela de Nancy Tuñón, la escuela de interpretación, ¿recuerdas ese día en el que te preparabas para ir a dar tu primera clase de interpretación, pues, o cómo lo viviste? Si te soy sincero, no. Tengo recuerdos mezclados, ¿no? Realmente no te sabría decir si es del primer día, del segundo, del primer mes. O sea, tengo recuerdos del pasillo donde nos cambiábamos, tengo recuerdos de personas, compañeros y compañeras con los que compartí esos cursos que hicimos. Y todos recuerdos además muy, muy gratos y sobre todo el cómo salí yo de aquella escuela, que al final fue mi trampolín para saltar hacia Madrid. Yo a Nancy en particular y la escuela en general forma parte de mí en un lugar como muy cerca del corazón, ¿sabes? Le tengo mucho cariño a ella lo sabe, se lo he dicho alguna vez, pero es verdad que para mí fue muy importante porque fue, bueno, algo inesperado. Yo nunca tuve la vocación tan clara como para querer dedicarme a esto y sin embargo la escuela aquella me hizo que aflorara toda esa ilusión por estar encima de un escenario y por dedicarme a la interpretación. O sea, porque tú te metiste ahí sin una vocación absoluta de decir quiero hacer esto, sino por probar un poco. Yo siempre cuento que bueno,
es una vocación tardía, aunque quizá no tanto, ¿no? A veces cuando lo cuento me dicen, bueno, pues tampoco eras tan mayor. Pero es verdad que en contraposición a mucha gente que dice que desde que eran niños tenían clarísimo que ellos querían actuar y que actuaban delante de la familia y cantaban, yo no tengo recuerdos de eso. Sin embargo, cuando me hablan de vocación, yo digo, la única vocación que yo recuerdo claramente desde que era pequeño era dedicarme al mundo animal. Me daba igual zoología, biología, veterinaria, que realmente es la vocación que yo recuerdo de pequeño. Yo siempre decía que iba a tener una granja y me iba a dedicar a cuidar animales, y eso derivó en que tuve la intención de entrar en la universidad en veterinaria. Pero me encontré con que yo tenía unas notas. Yo además había estudiado ciencias, pero me encontré en aquel momento veterinaria tenía una nota de partida muy alta, era de las peores. Y yo no llegaba, entonces tuve que cambiar el foco hacia otro sitio. Paralelamente a todo esto, bueno, yo entro en la universidad, pero empiezo a hacer Derecho. Vale, me te iba a preguntar. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque me lo dijo un psicólogo del instituto, creo. Sí, fue así por eso que es un poco triste, ¿no? Pensar en que yo podía haber hecho una carrera sin saber siquiera a dónde iba. Y paralelamente yo tenía un grupo de música con unos amigos y aquello ya empezaba a bullir ahí dentro, ¿no? Y es verdad que mi primer sueño artístico fue dedicarme a la música. Yo cantaba en el grupo y realmente teníamos una ambición o unos sueños de llegar a dedicarnos a la música, lo cual tampoco pasó. Y en medio de todo ese batiburrillo de cosas, en el que, bueno, pues yo decía, bueno, me hubiera gustado ser piloto de cazas, astronauta, yo qué sé, policía. De hecho, también estuve a punto de entrar en criminología, a raíz del Derecho, y ingresar incluso en el Cuerpo Nacional, en el Cuerpo Superior de Policía, como detective. Bueno, estuvimos otro amigo y yo informándonos. Entonces te das cuenta de que dices, a ver, he querido ser tantas cosas que el único lugar donde yo voy a poder ser astronauta, médico, veterinario, policía, lo que quiera, es actuando. Y entonces, con esa revelación, me llevan un poco de la mano a la escuela de Nancy, y ahí ya pues, todo cobra sentido de alguna manera. ¿Y tu amigo, el que te está acompañando también en todo, también se mete en la escuela o ese no? No, vale. La que me lleva a mí a la escuela es Candela, vale. Candela Peña. Vale. Con la que yo en mi pueblo, en Gavá, habíamos hecho algunas obras amateur con el colectivo de actores que teníamos allí en Gavá, y Candela pues nos había hecho coreografías, ella había estudiado ballet, y entonces nos conocíamos de siempre, desde casi, no te diría de pequeñitos, pero bueno. Sí, de joven ya. Sí, y entonces ella ya había ingresado en esa escuela y un día me propone pues que si me gustaba lo que estábamos haciendo, porque no me lo tomaba en serio, vente a mi escuela, pruébalo. Y lo que te digo, allí ya me envenenó el teatro. ¿Y ahí cuánto tiempo duró la escuela de Nancy antes de venirte a Madrid? 2 años. 2 años. Sí, tampoco estuve demasiado. Pero creo, sinceramente, cuando miro para atrás, creo que son 2 años principales. Porque de alguna manera es como afianzarte en esto que te decía antes. ¿Por qué hice Derecho? No lo sé. ¿Por qué me dediqué a la interpretación? Eso sí que lo sé, porque me enamoré. Qué guay. ¿Y recuerdas durante ese tiempo en el que estabas con Nancy, supongo, no sé, haríais muestras, o sea, haríais obras? ¿Recuerdas esa primera vez que te subiste a las tablas?
Ahí, y dijiste, wow. Sí, bueno, eran muestras muy locales, muy de la escuela. Pero sí, recuerdo hacer un Don Gil de las Calzas Verdes, que era muy divertido, del cual había una grabación en vídeo que es una lástima, pero se perdió. Oh. Yo, si hubiera alguien que la tuviera y que nos viera, me encantaría verme, Qué ¿no? guay, Porque pero tengo llamamiento ya. pero sí, las muestras, bueno, eran importantes porque era una forma de mostrar todo el trabajo que hacías al final de curso, y era muy divertido, pero por otro lado empezabas a sentir esa responsabilidad de ponerte delante de un público. Al fin y al cabo es público, ¿no? Te pagas su entrada para verte y para... Bueno, no, ahí no se eran pagaba muestras, entrada, eran muestras, vale. pero a pesar de eso sí que Impone. implica una irresponsabilidad, ¿no? Y te impone, claro. Qué guay. Y luego te vienes a Madrid, y cuando tú estás aquí estudiando, te pones también a estudiar interpretación aquí, si no recuerdo mal. ¿O no? Sí, Vale. aquí entro Con en Coraza, el ¿no? estudio de Coraza. En ese momento también pasa muchas veces que me contaban muchos compis tuyos, esa época en la que estáis estudiando aquí, ¿cómo la vives tú? ¿Te empiezan a salir ya trabajos de actor? ¿Se te complica? Dices tú, uff, me he equivocado, igual no tenía que haberme venido a Madrid porque es... No, fíjate que yo nunca tuve la sensación de haberme equivocado. Al poco tiempo de estar en Madrid también tuve como una especie de revelación de darme cuenta de que estaba en el sitio donde tenía que estar y donde quería estar. También la gente que nos juntamos en ese curso en Coraza, bueno, éramos un grupo, la verdad, yo creo que, bueno, eran mis compañeros y compañeras, pero de ahí surgieron unos cuantos de los que hoy podemos ver como grandes actores y actrices, ¿no? Afianzados. Y es verdad que también la escuela al final te pone en tu lugar, ¿no? Y para mí la ciudad, para mí Madrid, la llegada fue muy amable. O yo supongo que también venía con toda la ilusión del mundo. Era la primera vez que vivía fuera de casa y que había dejado mi casa, mis padres, mis hermanos. Y bueno, también hay un plus de ilusión, ¿no? De hacer como vida de adulto. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? 23. ¿Y ese momento en el que dejas casa, ¿derecho lo llegaste a acabar? No. Vale. Dejas derecho, haces interpretación y te vienes a Madrid. Esa parte familiar, porque a veces da mucho susto a la familia eso Pues de... esa parte familiar ¿Cómo lo vivió? ocasionó un cisma. Porque claro, yo estaba en tercero en Derecho. Y yo llego un día a casa y les planteo a mis padres, les digo que no quiero dedicarme que no quiero ser abogado, que tengo muy claro que no va por ahí mi vida. Yo tenía un trabajo, en aquel momento trabajaba en banca, también por casualidades de la vida hago unas oposiciones y me salen, y bueno, yo tenía 18 años, lo que quería era ser un poco independiente económicamente, y con ese trabajo fijo también me sirve para llegar a Madrid, vale, con una cierta independencia económica. Y eso también me hace que mi llegada a Madrid, bueno, pues sea en cierta manera cómoda. Claro, porque venías ya con un pequeño colchón. Bueno, porque venía con un trabajo. Claro. Entonces yo por las mañanas trabajaba en la oficina de banca y por la tarde me iba a Coraza a mis clases. Qué bueno. Que luego más tarde son clases y es una obra de teatro por la noche. O sea, cuando acababais las clases, ¿teníais teatro? Yo sí, bueno, eso me supuso que tuve que dejar las clases durante un tiempo. Sí, a mí me cogieron en una obra de teatro, en el Teatro de la Latina, y ahí estuve, fue mi primera aparición en los escenarios madrileños. ¿Cómo se llamaba la obra esa? Las de Caín. Las de Caín. De los hermanos Quintero.
¿Y eso fue antes o eso fue, entiendo todo esto fue antes de tu debut? Cuando hiciste Carambolas, Caramboles. No, Carambolas eso fue justo antes de venirme a Madrid. Vale. Pues el mes antes. Vale. Pero vamos, ¿no? Recuerdo perfectamente, aquello fue un día de trabajo, o sea, fue una sesión. O sea, ¿no Pero es verdad que era la primera película que yo cataba, ¿sabes? Antes no sabía lo que era un rodaje profesional, ni había hecho cortometrajes, pero no... Y ese fue la primera vez que estuve en un... Pero vamos, que era una aparición meramente anecdótica. Pero viviste te metió ese gusanillo ya de querer hacer más rodajes y... Sí, sí, lo que pasa es que todavía estaba yo muy verde. No, es verdad que ahora cuando miro para atrás me doy cuenta de que... Bueno, y creo que es así, que al final la interpretación también... necesitas pasar un tiempo, necesitas crecer. Ya no hablo de crecer por edad, sino crecer como persona. Las experiencias que has vivido son las que alimentan lo que interpretamos, ¿no? Entonces, cuantas menos vivencias tienes, menos capacidad de interpretar tienes. Eso es así. De hecho, me dijo Irene Arcos, que visitó el programa, creo que era el episodio 4 de la primera temporada. Me acuerdo que me dijo una frase que también se me quedó grabada, que decía que en la profesión en vuestra profesión, en la interpretación, eras mejor actriz cuanto más años tenías y porque más habías vivido, porque más experiencia tenía. Eso y eso te daba un abanico más amplio de... Sí, y aparte, yo creo que también uno necesita entender al ser humano. Al final, yo creo que el trabajo de interpretación que hacemos como intérpretes necesitas la empatía con la humanidad. Esa empatía también la haces a través del conocimiento humano. Yo creo que es evidente que a los 20 años tu conocimiento de lo humano, de la contradicción, del conflicto, está muy verde todavía. Y la complicación de hacer un trabajo... No, con esto no estoy diciendo que no haya gente joven que no sea capaz de hacer trabajos maravillosos, incluso niños. Que ahora es que me viene a la memoria, porque la volví a ver hace muy poquito, es que esa película me pegó muy fuerte, Close. No sé si la has visto. Close. No. Una película belga. Y el protagonista es un niño de unos 10 o 12 años y hace un trabajo que la verdad sobrecoge. Por eso te digo, puede pasar y pasa, ¿no? Que hay gente muy joven que hace trabajos maravillosos, pero en general creo que la base de la interpretación necesita de vivencia, necesita de conocimiento, y eso solo te lo da la experiencia. De conocer las herramientas que tienes dentro, ¿no? Que a veces... Conocerte a ti mismo, pero también conocer a los demás, conocer cómo funciona el ser humano, o intentar acercarte. A mí una cosa que me gusta mucho es que es esa parte de que lo que tú decías del entendimiento, que muchas veces pues siempre es algo que os escucho muchas veces decir, porque es como, no me aparezco a este personaje, pero tengo que defenderlo y tengo que intentar entender porque está haciendo algo que tú no harías. Exacto. Entonces esa parte de la empatía, creo que los actores, igual que la generosidad, los actores y les dice la tenéis como más súper desarrollada que el resto de... Sí, bueno, no es por sentir la profesión como algo superior a otras, pero es evidente que esto implica que tienes que escarbar en la humanidad, en la verdadera esencia, en el alma de los personajes, en el alma de las personas, porque al fin y al cabo los personajes son personas. Y eso te hace, de alguna manera, tener un entendimiento y una comprensión, una empatía con las partes más oscuras de la humanidad también. Y no te hablo de defender, que esto también lleva mucha confusión, ¿no? Y a mí, por ejemplo, cuando he hecho personajes que no son políticamente correctos, o son delincuentes, o son criminales, uno los tiene que defender.
No desde... o sea, sí desde el conocimiento y desde la comprensión, no desde la defensa de su forma de actuar, claro, o de pensar. Creo que eso es sí, innegable, ¿no? Entonces, es decir, el tener la oportunidad de que tú, un personaje que puedes juzgar como malvado, tener la oportunidad de escarbar y de ver por qué ese personaje es malvado, qué le ha pasado, cuáles son los condicionantes. Y uno, si te acercas de una manera humana, lo entiendes. Y entonces puedes interpretarlo y puedes tener una empatía a pesar de qué tipo de persona sea, ¿no? Y de todos los... o sea, a la hora de indagar dentro, ¿no? Que pues eso, tienes personajes al final que pueden ser muy complicados emocionalmente. ¿Hay alguno que cuando tú te has puesto a escarbar o antes de ponerte a trabajar en ello, has dicho que no por miedo? En plan, esto me está pareciendo como muy engorroso o me da miedo lo que me puedo encontrar aquí. No. Bueno, yo desde luego no me he encontrado con ningún personaje que me haya llevado a ese límite, ¿no? No, y he hecho personajes con los que no comulgo de ninguna manera, pero lo que te decía antes, al final lo guay, ¿no? Es no juzgarlos y defenderlos desde un lugar humano. O sea, es lo único que puedes hacer. Yo, por ejemplo, quizás el papel más reciente que ha tenido algo que ver con eso es el de Bajo Terapia, el Roberto de Bajo Terapia, que, bueno, pues que aún ser bastante despreciable, ¿no? En su forma de actuar y de pensar y del trato vejatorio a su mujer, pero mi defensa como intérprete tiene que ir por el lado humano, claro, ¿no? Es la única manera de hacerlo. Entender por qué esa persona es así, de dónde viene, cuál fue su educación, cuál es su objetivo. Al final son un montón de cosas con las que juegas y construyes ese personaje. Y no por ello deja de ser igualmente despreciable, ¿no? Claro, pero ya has entendido el porqué. Pero yo no lo puedo juzgar, porque si juzgas de antemano un personaje como este es malo. Entonces, al final lo que estoy haciendo es hacer de malo. Ya. Tiene mucho... Una persona mala, o que uno considere una mala persona, tiene muchas aristas, muchas contradicciones, muchos conflictos. Y esa, de alguna manera, es la esencia de mi trabajo, ¿no? Encontrar eso. ¿Y eso es un trabajo de campo que haces tú en casa? Te quiero decir, a ti, por ejemplo, cogemos, por ejemplo, el personaje de Bajo Terapia. A ti te viene, es este tu personaje, y ahora tú en tu casa te pones a construir ese personaje por la información que tú has sacado del texto, o te viene ya con una definición dada por parte del para situarnos un poquito, del director, por ejemplo, te viene, pues Roberto es así, así, por esto y por esto, o tú lo construyes desde casa y le das tu toque. ¿Cómo trabajáis los actores en ese aspecto, por ejemplo? Bueno, depende. A veces desde la dirección tienen las cosas muy claras y tienes un mapa en el que, un traje en el que entrar. Luego, evidentemente, uno necesita arreglar las costuras, ¿no? Y también pues un trabajo también de hacer con un director, con la directora, y llegar a acuerdos. En el caso concreto, por ejemplo, de Roberto, había mucha información que no estaba en el texto, no estaba definida del todo. Pues al final hay una parte instintiva, hay otra parte de trabajo concienzudo, de entender, de leer muchas veces el texto, y luego otro montón de cosas que encuentras en los ensayos. Para algo se ensaya. El trabajo es muy importante, porque al final es lo que te dota de conocimiento suficiente como para entender por qué y para qué hace lo que hace ese personaje, ¿no? Y para eso necesitas también a tus compañeros. Claro que no solo la dirección. Claro, como ellos te reaccionen o como tengas tú el día también, encuentras cosas que a lo mejor no habías visto de Roberto en esa lectura en tu casa. Bueno, incluso durante las funciones, ya una vez el trabajo ya está de alguna manera cerrado, a veces uno no llega a entender del todo lo que haces hasta la función número 40.
Eso es algo que me encanta, que lo recalco mucho, que siempre eso me decís y es algo que te lo prometo, que cuando me lo explicaron la primera vez, claro, me explotaba No un te poco lo la creías. cabeza, era como, claro, típico, había visto menos teatro, es verdad, y tenía esa parte de decir, jolín, si es la misma función, ¿cómo puedes encontrar un crecimiento en el personaje? Porque al final una serie o tienes un rodaje que vas creciendo y van pasando cosas. Pero al principio me costaba mucho entender eso y ahora es algo que me fascina. Pero fíjate que es justamente al contrario. En el audiovisual no puedes cambiar nada. Porque te lo tienen todo dado. Y porque una vez se va por buena una toma, adiós, eso queda para siempre. Y yo tengo la oportunidad cada día que me subo al escenario de cambiar, de mejorar, de estar más vivo, de ser más generoso, o de darme cuenta de lo que falta, de lo que todavía no he conseguido comprender. Porque a veces, en todo el trabajo de ensayos, cuando te plantas en el escenario el primer día y las primeras semanas, todavía estás en rodaje, todavía estás entrando intentando comprender cosas del texto. Y a través de la escucha y al final es un trabajo también de generosidad y de escucha. La escucha me parece el primer mandamiento de un actor en un escenario, y es escucha. No hagas, escucha. Si escuchas de verdad, algo te pasa. Y con eso tienes que ir. Entonces, muchas veces no tenemos la suficiente paciencia para... Bueno, hablo por mí, no por los demás, cada uno tendrá su forma de trabajar y su forma de vivirlo, pero yo creo que me falta la paciencia, no la encuentro hasta que empiezas a tener una relación con el texto mucho más familiar y te atreves a pararte en el escenario y a escuchar. Pero yo recuerdo las primeras funciones de La Madre, por ejemplo, apenas había escucha, porque tienes tantas cosas a las que atender, que todo salga bien, no tienes muy claro cuánto tiempo tengo para cambiarme, entonces estás con la preocupación de que tienes que entrar, en qué momento del texto tengo que entrar en escena, en qué momento tengo que salir, por cuál de las cajas veo bien, no veo bien, cuánto me queda me tengo que cambiar unos zapatos, irme al otro hombro. Entonces todo eso no lo tienes incorporado y al final, sobre todo al principio, prima más todo eso que no tiene tanto que ver con la esencia del personaje o de la obra. Entonces eso lo consigues con el tiempo. Por eso siempre se dice que el estreno es cuando peor lo pasáis. Sí. Bueno, porque todavía hay muchas cosas que no están, siempre falta tiempo y hay una inseguridad todavía. También es la primera vez que te enfrentas, o de las primeras veces que te enfrentas a un público. Yo, por ejemplo, hemos hecho funciones, bueno, de hecho en La Madre nos ha pasado que para nosotros estamos haciendo una función súper dramática y muy seria, y de repente nos encontramos con que en todo el principio de la función hay mucho humor, hay mucho, el autor ha puesto mucho sentido del humor en esos personajes y el público lo recibe. Entonces de repente te sorprendes porque escuchas risa en el público y también te hay una inseguridad porque dices, hostia, ¿qué estoy haciendo? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Por qué se ríen? Si no deberían reírse. Y todo eso al final lo tienes que comprender con el tiempo. Tú eres de por ejemplo, cuando el feedback, ¿no? Que siempre hablamos con el público, de cuando lo notas más decaído o cuando te afecta, ¿lo intentas como levantar o tú te ciñes a la obra y para allá que vas? O sea, ¿te afecta mucho que el público... Sabemos que un público de domingo a lo mejor no es lo mismo que un público de jueves o... A ver, yo te diría que es diferente también el género de teatro que estés haciendo. Bajo Terapia, por ejemplo, que era una función con un aire muy de vodevil, muy para afuera,
con un humor muy, muy latente y muy, a veces incluso podríamos decir que subrayado. El contacto o la reacción del público sí que es una cosa muy, muy inmediata y que está muy presente. En otro tipo de obras, como en este caso lo que estamos haciendo, yo no soy tan consciente de eso. Al final es estar más metido en la burbuja que supone la función, mi personaje, mi mujer, mi hijo. No sé, hacer concesiones al público también tiene cierta... Entiendo que tiene un grado peligroso porque te implica también estar muy fuera. Y te puedes Eso ir, es como lo veo yo, ¿eh? Sí. Con esto no quiero sentar cátedra, porque creo que... Es verdad, porque creo que el colectivo de actores y actrices somos muy diferentes, trabajamos desde lugares muy diferentes. Sí que creo que hay cosas que son pilares fundamentales de la interpretación, pero también eso es lo que creo yo. A mí me parece que hacer concesiones a lo que viene del patio butacas, pero igual que cuando suena un móvil, Sí. o suenan se muchos levanta. papelitos o suenan muchas toses, a mí me horroriza el romper esa cuarta pared y dirigirte al público. Y yo lo he vivido en escena con gente que sí que lo hace y yo no puedo. A mí me saca de cierta magia, ¿sabes? Creo que hay que pasar por encima de eso. Evidentemente que lo oyes y está claro que molesta y que por dentro piensas, hostia, ¿por qué no me han apagado el teléfono? Ya. Se lo han dicho 3 veces y la gente lo sabe. Bueno, pues sigue pasando. Sí. De hecho, yo no hay función que no vaya que Que no suene un que no suene teléfono. uno. O sea, es matemático. Dices tú, todavía no ha sonado. Bueno, espérate, pasan 15 minutos y suena. Lo que pasa es que a veces también puedes utilizarlo Sí. dentro de tu trabajo. Sobre todo en Entonces el enfado que te pueda dar el que suene el teléfono ese por tercera vez, pues a veces te viene bien para incluirlo en lo que estás haciendo. Y dices, hostia, estoy muy enfadado. Pues qué bien, el personaje está enfadado. Aprovechalo. Claro. Y hablabas de los pilares de la interpretación, ¿no? y de esta parte del público, y me ha venido a la cabeza también todo lo que hemos hablado antes de que con los años vas adquiriendo más herramientas y muchas veces, y algo que también hablamos mucho en este programa, es de la importancia de la formación. Y cuando has dicho uno de los pilares de la interpretación, a mí me ha venido rápidamente la formación, que es que vosotros estáis siempre en formación continua. Y toda esta parte de interacción, por ejemplo, con el público, o sea, el cómo reacciona el público, tú no salirte, igual que el tema de los castings, que es otro tema que también tocamos mucho. ¿Esa parte se enseña en la formación? Durante la formación hay una parte ahí de concentración máxima, o máxima, pero dejándose lo que tú me has dicho de que el público no te afecta. No. O eso es escena, escena y escena. No, yo creo que en la formación no se trata eso porque al final te lo encuentras en el mundo. O sea, que te lo da la calle, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí, Las tablas. sí. Vale, vale. Tampoco se podría enseñar en una escuela porque los públicos son todos diferentes. No puedes prever tampoco cómo vaya a reaccionar el público. Yo creo, sinceramente, nosotros hacemos un trabajo que no tiene sentido si no existe el público, ¿no? Con lo cual trabajamos para el público. Pero precisamente por respeto a ese público, uno tiene que estar concentrado en su trabajo y en lo que hace. Me parece primordial. Y cuando hablo de eso, uno de los pilares que es la escucha, por ejemplo, pues para estar en escucha no puedes estar con el radar puesto ahí fuera, tienes que estar aquí. Y tengo que estar escuchándote y mirándote. Vale. Y mirándome también a mí, ¿qué me pasa? Cuando oigo que me dices lo que me dices, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Claro, el cuerpo es el que habla al final. Por eso te decía, la capacidad que tenemos de cambiar las cosas de un día para otro implica eso. Que tengas que estar en la escucha, en la tuya y en
y en la ajena. Y ser capaz de evolucionar con las cosas que ocurren. ¿Y cómo estás tú en ese...? Claro, porque yo hay días que mi compañera pues, me dice las cosas un poco más enfadada o menos enfadada, o yo ese día también estoy más suave, ya le pasan cosas con eso. Entonces, por eso la función se hace de nuevo y es una función nueva. Y entonces entiendes cosas nuevas. Vale. Y por ejemplo, que es algo que hablábamos en el episodio de John, porque estábamos hablando de tu parte teatral, pero tú te has hecho mucha televisión y también has hecho cine. De hecho, parte del cine que tú has hecho también cine internacional. Tú dentro de esa parte de cine internacional, para ti como actor, porque alguna vez lo he escuchado, esa parte de interpretar en otro idioma, ¿hasta qué punto te permite interpretar con la misma libertad que tú interpretas? ¿Hay como una contención ahí o...? No es igual. No es igual porque tu seguridad no es la misma. Yo puedo estar muy seguro de mis herramientas o de mi forma de hacer, pero, no, por ejemplo, mi capacidad de improvisación se queda en la mínima expresión. Claro. A no ser que domines absolutamente, en este caso, el inglés. Entonces eso ya te pone en un lugar de alerta, ¿no? Donde no tiene que estar. Pero, por ejemplo, en películas como las que tú has estado, ¿no? Que, hablando de internacional, el Piratas del Caribe, ¿no? 4 y 5, la de Soderbergh, tú ahí, en ese tipo de producción, ¿se da opción también a la improvisación o todo es más marcado? Bueno, puede ser que en algún momento necesites improvisar porque ocurra o porque te confundes o porque el otro que tienes enfrente cuando te dice la frase te la dice diferente y tienes que hacer un cambio. Entonces tienes menos herramientas porque al final el idioma es Claro. también... ¿Y te ha pasado? O sea, me ha pasado que yo me he notado pues eso, más inseguro, con más miedo, sobre todo las primeras veces. Entonces tú vas habiéndote aprendido el texto con exactitud, primero por pronunciación también, porque a pesar de que, bueno, uno trabaja en inglés, sabemos que, bueno, en mi caso yo era un personaje español, con lo cual, bueno, pues el acento no esperan que tengas un acento de Texas, ni de Los Ángeles, ni de Nueva York, sino que tengas tu acento. Entonces eso te libera de alguna manera. Pero sí tienes que saberte el texto perfectamente y que se te entienda. Y ese es uno de los principales problemas, que muchas veces nos parece que nos entienden y no es así. Entonces uno va, pues eso, con todas esas inseguridades. Yo me sabía mis líneas absolutamente perfectas y con la dicción aprendida perfecta, con lo cual estás encerrado en ese espacio, ¿sabes? No. Con lo cual cualquier improvisación es complicada, difícil. Y antes hablábamos, me habías dicho que en ese aspecto no, pero por ejemplo, en este aspecto en el que cruzas, te vas para el cine internacional, que al final a ustedes siempre se os pregunta, oye, ¿no te interesa hacer cine internacional? Tú que has hecho cine internacional, pero eso es en otro idioma, vas a estar ahí un poco más contenido. ¿Te sigue sin entrar ese miedo de decir, yo esto no lo voy a hacer no voy a hacer que no esté? ¿O tampoco te entró ahí el miedo? O sea... No, recuerdo la primera vez sí tuve, pues supongo que tuve pesadillas en las que llegaba pues eso, al rodaje y no entendía a nadie. Como lo blanco, ¿no? El principal problema ya no era tanto el rodaje, porque luego te das cuenta que da igual rodar en chino, en español o en inglés, es decir, el hábitat es el mismo, ¿no? Sí. Cámaras, equipo, tú sabes lo que tienes que hacer, tus marcas, tu texto.
El problema es cuando dicen corten y entonces te viene el ayuntamiento de dirección o el director y te da notas y te corrige. Y claro, mi fantasía, más que fantasía, mi pesadilla era que no entendiera nada de lo que me dijeran, que no fuera capaz de entender y de contestar. Me preguntaran cosas y yo no, y eso sí que me aterraba. Entonces recuerdo la primera vez en Piratas del Caribe 4, o sea, sí que tuve pesadillas con todo esto. Luego me di cuenta de que era capaz de hacerlo y la siguiente vez fui mucho más seguro. Y no pasa nada por decir no te he entendido, repítemelo. Siempre hay alguien que sabe español, que te va a hacer de traductor y no pasa nada. O sea, nadie espera que seas, que seas bilingüe ni que tengas que entenderlo todo lo que te dicen. Puedes decir, oye, no te he entendido bien. Y yo recuerdo que en la quinta había un asistente que tenía de producción que siempre venía conmigo y si teníamos que pegar una parrafada o hablar con los directores de alguna cosa más allá del yes, no, venía y hacía de traductor y no pasa nada, nadie lo ve como algo raro. Guay. Pues mira, me gusta porque me vas como superando miedos, ¿no? Que yo digo, ostras, pues a mí si me pasase esto, no sé si sería capaz de decir que sí o lo de antes, ¿no? Y otra de las cosas que he visto en tu currículum, si te pones a mirar, porque yo esa función no la llegué a ver, es que también estuviste en Mérida, con lo que es Mérida, con Sara Varas, sí, con el ballet de Sara Varas. Tú ibas como actor, pero es otro también cambio de registro, o sea que vamos saltando miedo con sí, ahí fíjate, ahí sí que recuerdo que tuve un momento de pánico porque claro, porque yo estaba fuera de mi sitio, estaba fuera del lugar completamente, porque es ponerte a hacíamos la historia de Medusa, basada en la mitología griega, ¿no? Y claro, yo era el único actor, de hecho es un personaje, o sea, era un espectáculo en el que no había cantadores. La única voz que había en el espectáculo era mía. Ya eso te pone en un lugar de responsabilidad, ¿no? Pero bueno, yo digo, bueno, yo confío en mi voz, tengo una voz potente con la que puedo manejarme, pero claro, de repente tienes que meter tus escenas. Los textos eran maravillosos, los había hecho Javier Ruibal, el cantautor, y los textos eran maravillosos, pero luego en los ensayos me acuerdo que después de todos los ensayos de danza, de flamenco, pues entonces decía, bueno, y aquí entra la conciencia, que era yo. Entra la conciencia y Sara me decía, bueno, pues nada, entras y dices este trozo de texto. Y todo lo que recibía yo era, muy bien, está maravilloso, esto que... Y yo decía, pero no puede ser que yo salga al escenario y mi instinto me lleve a hacer esto como prueba y que ya esté bien. Claro, eso también te produce mucha inseguridad, ¿no? Y yo decía, claro, es que Sara me decía que eso eres tú el que lo sabes. Y yo decía, ya, pero es que no lo sé. No sé dónde agarrarme, no sé qué hacer. Realmente yo necesito un director que me enseñe hacia dónde hay que ir. Es que es complicado. Luego, al final llegas a un momento en el que consigues entenderte, que yo conseguí entenderme con Sara y poder compartir estas inseguridades y decir, vamos a probar esto, vamos a probar aquello, ¿qué te parece mejor? Y creo que hicimos una cosa muy bonita, pero fue un trabajo muy, muy, muy duro en ese aspecto. Me imagino que tiene que ser complicado, porque además muchas veces me contáis que al acabar la función también hay directores o directoras que os dan notas. Sí. Claro, ahí no te daban, tampoco te daban notas, ¿no? Al acabar. No, apenas. No, porque al final Sara era y es, ¿no? Coreógrafa y bailarina, era ahora.
Entonces había muchas cosas que también ella tenía cierto pudor en meterse, porque consideraba que yo sabía mucho más que ella. Pero yo a la vez yo confiaba mucho en ella porque creía que era ella la que realmente sabía lo que quería de mí y lo que quería de su espectáculo. Entonces, esa responsabilidad que de repente depositan en ti se convierte en una bomba también, ¿no? ¿Y tú las notas, por ejemplo, fuera de esta función, cómo las recibes? ¿Te gusta que te den muchas notas al acabar? ¿Prefieres que pasen un día y dices tú, pero hoy hemos acabado, prefiero reposar lo que he hecho hoy? Al principio viene muy bien que te den notas. Yo las agradezco. Por lo que te decía antes, porque la función al principio pues realmente no está ajustada. Y se desajusta, la desajustamos los que la hacemos. Entonces todavía hay que recordar, acuérdate de aquello que se te ha olvidado. Esto más a la derecha, aquello más a la izquierda, aquí no estés tan enfadado, aquí no grites tanto. Pues todo ese tipo de cosas que a veces las has ensayado, pero se te olvidan con todo el batiburrillo ese que te decía antes, de cosas con las que tienes que familiarizarte todavía. Entonces, está muy bien tener ese ojo crítico del director para que venga y te diga, acuérdate de eso, no te olvides de esto. Es necesario y evidentemente es lo que te hace también crecer. Y aparte de las notas, para guiarte y para decirte, oye, pues esto sí, esto no, pero la parte, por ejemplo, del no, en general, como actor, pues tú llevas muchos años en la profesión, has hecho muchísimas cosas. Me han dicho muchas veces que no. Te habrán dicho también mucho, porque cuando os dicen que sí, pero también os dicen muchas veces que no. Al final los actores están todo el día conmigo, ¿no? No sé cuál es la proporción de respuestas afirmativas y negativas, pero te diría que 10-1. O sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Eso es una de las principales cosas a las que nos enfrentamos, que son terribles y que uno tiene que aprender a gestionar sí o sí. Si no, estás fuera. Si no, no aguantas. Lo difícil de aguantar en esta profesión y tener esa perseverancia, lo primero que uno tiene que aprender es a gestionar el no. Y es complicado, sobre todo al principio, muy complicado, porque una negativa al final uno se la lleva al lado personal. Y luego con el tiempo te das cuenta de que cuando te dicen que no te están diciendo no, tú no, Sara. ¿Sabes? Están diciendo no ahora, o no por múltiples razones. Entonces no siempre es no porque tú no vales, pero al principio es imposible no irte a casa pensando que no vales, que lo has hecho mal. Entonces eso crea una inseguridad que se retroalimenta, ¿no? Y entonces la siguiente vez que vas a una prueba vas con ese miedo. Es muy liberador cuando te das cuenta y haces ese clic y aceptas el no como algo natural de la vida y como algo natural de la profesión. ¿Así? Y entonces lo tienes que manejar desde ahí y manejar también ese fracaso que supone que te digan que no como parte del crecimiento. No puedes hacer las cosas bien si antes no las has hecho mal. Ensayo y error, ¿no? Claro. ¿Y tú, o sea, lo tuyo ha sido como paulatino? ¿Has ido aprendiendo a gestionar el no con la experiencia? ¿O hubo un clic de un no que te dijeron que dijiste, mira, yo es que no me puedo afectar tanto un no? No, yo sobre todo recuerdo los momentos en los que yo iba a hacer una prueba y de repente lo depositaba todo en esa prueba. Todo mi futuro, toda mi carrera pasaba por ese momento, por esos 5 minutos que estás delante de una cámara haciendo un texto y dejándote en manos de quién sabe quién. Porque a veces también lo que tienes enfrente tampoco te ayuda. Otras veces sí. Pero lo que quiero decir, no recuerdo un momento en el que dijera, vale, esto es así, es la forma de hacerlo. No, creo que es paulatino. Yo, por ejemplo, me considero un privilegiado, pero
Quiero decir, a mí me ha costado mucho. Me ha costado mucho hacerme una carrera, me ha costado mucho ganarme la vida solo con esto. Y me siento un privilegiado, pero también me siento muy, muy en paz conmigo, porque me doy cuenta de que he conseguido superar cosas y que no son fáciles. La persistencia que te exige esta profesión es muy difícil, por las negativas y por otro montón de cosas, evidentemente, que tienen más que ver con la vida doméstica, ¿no? Aguantar implica muchas cosas. Lo económico, lo personal, lo familiar. Y todo eso es una mezcla de cuestiones vitales con las que uno tiene que jugar. Y además, quedarte y persistir y decir, bueno, voy otra vez. Y Entonces, el miedo, ¿no? ¿Será para siempre o no será...? Claro, pero lo que te digo, por eso que al final, si entiendes que el fracaso forma parte del éxito, todo en esta vida es dual, ¿no? Tienes dualidades, esos conflictos entre contrarios. La vida, la muerte, el éxito, el fracaso, forman parte de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno se da cuenta de esas cosas, de alguna manera te liberas. Y entonces no te importa tanto sentir que, bueno, pues hoy no lo he hecho bien. O a lo mejor yo creo que no lo he hecho bien. A veces uno sale de una prueba diciendo lo he hecho fatal y a lo mejor no lo has hecho tan mal. A lo mejor has estado más cerca de conseguir el papel de lo que creías. Te has quitado más presión y lo... Sí, pero por eso te digo que también aceptar que uno se equivoca y a veces hace las cosas mal. Y también tienes que pasar por ahí. Lo importante creo que es tener la conciencia suficiente como para mirarte y para analizar qué es lo que he hecho mal. Ah, vale, esto, pues ya sé que la próxima vez tengo que mejorar. Claro. Qué guay. Parece muy sencillo, pero... No, pero... Y más vosotros que jugáis con las emociones todo el tiempo, o sea, que trabajáis con las emociones. Estamos casi llegando al final, pero no quiero acabar, y mira que nos quedan un montón de temas por tocar, pero bueno. Habrá que hacer una segunda parte. Segunda parte, is coming. Aparte de hablar, pues eso, hemos hablado de la madre que está girando ahora, también hablábamos de Bajo Terapia, la obra, pero también está Bajo Terapia, que ha llegado también a plataformas y te pueden ver. De hecho, el otro día me escribió un amigo y me dijo, ¿has visto esta película? Y digo, claro. Está teniendo mucho éxito, la verdad. Y aparte de esto, hay una parte que no hemos hablado, una faceta que hablaba al principio como hombre del renacimiento que eres, has escrito una novela, ¿no? Y también dos libros de poesía, prosa poética. ¿Todo esto en qué momento surge el ponerte a escribir? ¿Fue mientras estabas empezando? O sea... Sí, yo empiezo a escribir, sí, más o menos en esa época, un poquito más después de llegar a Madrid, sin pretensiones. También a veces se forma parte de una necesidad también de plasmar en palabras lo que tienes en la cabeza y no sabes darle forma ni salida. Entonces yo empecé por ahí, de repente también las sinergias de la vida te llevan a que conoces a personas que de repente me convocaron por si estaba interesado en escribir una novela en grupo, y de ahí pues pasé a enseñar cosas que yo tenía, les interesó, acabaron publicándose. Encontré una manera también de expresarme que me gusta mucho, que la tengo realmente un poco olvidada. No olvidada del todo porque ahora, bueno, estoy en la escritura de un guión de un largo con el que llevamos un par de años trabajando duramente, pero creo que vamos dando pasos lentos pero seguros y fructíferos, y espero que se convierta en una película dentro de mucho. Y que yo la vea. Pues me alegro, Juanca, que así ya hemos llegado al final donde vamos a jugar a las recomendaciones culturales. Pero después de todo este viaje... Estamos todavía en Cádiz, ¿no? Todavía estamos en Cádiz, ahora nos está dando ya el agua, está bajando la marea y ahora ya nos tenemos que ir levantando.
Pero antes de que ya nos deje dar el agua aquí en los piececillos, todo este viaje, de todo este viaje que hemos recorrido, ¿tú cómo me lo resumirías? ¿O con qué te quedarías? Es que resumir el viaje de media vida, pongámosle media vida, un poquito más, bueno, yo diría que es imposible. No sé, yo hay una cosa, supongo que también, porque la necesité mucho tiempo, es como de reafirmación, de decir, qué bien, no siento que me haya equivocado. O siento que no, mira, voy a ser más justo. A pesar de mis equivocaciones, y precisamente porque son equivocaciones, todo eso es lo que me trajo hasta aquí, ¿no? Con lo cual también relativizas un montón de cosas en la vida. Entonces, equivocarse forma parte del camino, porque cada una de esas cosas que has hecho y que dejaste de hacer me trajeron hasta aquí. Y yo hoy creo que me siento en paz conmigo. Me siento, bueno, que sigo haciendo ese camino que me había propuesto y sigo encontrando los espacios donde expresarme, ¿no? Pues pasé imposible, lo has definido muy bien, tu resumen. Juanca, llegamos al final con el juego de las recomendaciones. Nunca hemos jugado, es muy rápido. Es para retroalimentarnos en gustos. Uh-huh. Entonces, yo te voy a pedir, porfa, que me recomiendes, aparte de recomendar, que vamos a recomendar La Madre, que es la que tuve la suerte de disfrutar el otro día, pero que me recomiendes una obra, o que hayas visto, o que tengas pendiente, que digas tú, uy, pues a ver si en algún momento me da tiempo a ver esta. Te voy a recomendar una que no he visto, pero de la que me han hablado maravillas, que es Vania por Vania. Además, precisamente hace poquito coincidimos en el tren camino de Valencia con Javier, con cámara, y yo desde el principio, bueno, yo soy un enamorado de Chekhov, y me he quedado con las ganas de verla. No pude verla cuando estuvieron en Madrid, evidentemente ahora en Valencia tampoco, porque estábamos a la misma hora en diferentes escenarios, pero lo que he leído y lo que me han dicho es que es maravilloso. Tengo que decirte que la he recomendado en uno de los episodios porque tuve la suerte de verla, además me vi las dos seguidas y para mí es una maravilla. O sea, es brutal. Aparte, pues eso, en tan poco tiempo, dos funciones a la vez, el mismo texto pero diferentes versiones, no sé. Yo también me sumo y la digo porque es muy guay y creo que te va a encantar. ¿Película? Película, Vidas pasadas. Esa es reciente, ¿no? Hace un Sí, año es y poco. una directora coreano-canadiense. Ah, vale, ¿eso cuál es? Celine Song, Sí. creo que se llama, si no me equivoco. Maravillosa. Sí, creo que sí, vale. Pues la apunto. Yo ahora mismo me has pillado así un poco tal, pero mira, como estamos hablando mucho de las emociones y todo, y este verano se estrenó, que no tiene nada que ver con esto, pero a mí me gustó mucho, no sé mucho de animación, pero es verdad que vi Inside Out 2 y yo que venía con tantísima ansiedad en el tren y en esta película habla, y creo que refleja muy bien las emociones, y hoy que hemos estado hablando mucho de, pues eso, del miedo, la ansiedad y la valentía, además, por ejemplo, de todo lo que tú contabas, a mí, por cambiar un poco de género, que nunca hemos recomendado animación, yo te diría Inside Out 2. No la he visto y fíjate, lo que pasa es que esa la vio mi hijo por otro lado, con lo cual me la perdí. Bueno, pues otra vez y no pasa nada. Y ya para acabar hemos dicho, bueno, pues una serie de televisión o una que siempre recomiendes que te revisiones o una que te hayas enganchado recientemente. Bueno, es que ahí voy a decir algo como que me imagino que estará en el top de todo el mundo, porque no entendería que no fuera así, que es Succession. Ah, vale. Succession creo que era de HBO, ¿no? HBO, sí. O sea, me parece algo sublime. Qué guay. Yo no tengo HBO y es verdad que empecé a verla, pero tengo que retomarla porque no... Pues sí, Sí, visionado obligatorio. pues me apunto tus deberes. Así que nada, Juanca, que muchísimas gracias por tu visita.
No hay de qué, ha sido un placer, ¿eh? Me alegro. Me quedo con las ganas de la segunda parte. Bueno, Porque, sí. ¿sabes? También porque pensaba, digo, igual he sido injusto eligiendo ¿Por qué? Cádiz. Ah. Pues por esos sitios que se te quedan que Ah. dices. Y me ha hecho pensar, mientras hablábamos de otras cosas, pensaba, ¿por qué no has elegido ¿Se te ocurrió aquel otro? sitio? ¿Por qué no? Sí, claro, evidentemente. Pues ahora no vamos para allá. O sea, no pasa nada. El superpoder no se acaba, ¿no? Se acaba, esto es infinito. Esto ya es de por vida. Y una vez que lo doy, esto ya para adelante. Qué bien. Pues en la tercera temporada te vienes otra vez y visitamos ese nuevo sitio y así vamos conociendo. Yo tengo que conocer mucho mundo, así que me viene estupendamente. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos. A ti siempre.